Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al webinar de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Les agradecemos mucho que se estén conectando. A nombre del Consejo Directivo, del presidente, el doctor Luis Hernández Guzmán, les damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos un webinar muy interesante para conmemorar el Día del Cáncer Ginecológico y tenemos la fortuna de contar con tres expertos en la materia. Así que nuestro agradecimiento a los tres, a toda la organización del Comité Genito Mamario por la organización de este webinar para todos nosotros. Me voy a permitirles presentar a la coordinadora del evento, que será la doctora Daisy Hernández Durán, desde la ciudad de Guatemala. Así que muy buenos días, Daisy, muchísimas gracias. Ella es ginecóloga con subespecialidad en mastología. Ella trabaja en la jefatura del Hospital de Ginecobstetricia Ramón González Coro en Cuba. Es miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad y miembro del Grupo Nacional de la Especialidad de Ginecología y Obstetricia. También es investigadora y docente. Y tenemos dos profesores extraordinarios, ambos de España, que seguramente nos deleitarán con todo su conocimiento. Así que, Daisy, te doy la palabra para que nos hagas favor de presentar a los doctores. Muchísimas gracias a Juan Luis y a Enrique por su aporte y su talento. Adelante, Daisy. Buenos días a todos. Damos las gracias al Comité Científico de FLASOF y en especial a nuestro Comité de Cáncer Génito-Mamario por facilitar la organización de este webinar que hemos dedicado a celebrar el Día Mundial del Cáncer Ginecológico, que se conmemora cada 20 de septiembre para sensibilizar, elevar la conciencia, fomentar la educación y promover la investigación sobre estas enfermedades que afectan la vida de muchas mujeres de nuestra sociedad. Por eso hemos invitado a dos profesores expertos en estos temas. Primero, quiero presentar al doctor Juan Luis Alcázar Zambrano, catedrático, especialista en ginecología y obstetricia, catedrático de la Universidad de Navarra, que tiene acreditación ANECA desde el 2016, consultor senior del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirón Salud Málaga, codirector del Centro de Entrenamiento y Educación de Málaga, es editor de Ultrasound in Obstetrics and Gynecology y Journal of Clinical Ultrasound, revisor de más de 40 revistas de revisión por pares, miembro senior de sociedades científicas como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia desde 1995 hasta la actualidad, de la International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology desde 1996 hasta la actualidad y del American Institute of Ultrasound in Medicine de 1997 al 2023. Tiene más de 10 libros editados y coeditados, publicaciones indexadas en Web of Science, más de 350, con un índice H de 42 y ha tutorado más de 24 tesis doctorales. El segundo profesor es el doctor Enrique María Chacón Cruz, que trabaja en la unidad de ginecología oncológica de la Clínica de la Universidad de Navarra como adjunto colaborador. Destaca su labor como investigador principal de los estudios Seneca, que es el estadiamiento del cáncer endometrial basado en la clasificación molecular, y el SUCORESCON estudio, que es la conización antes de la histerectomía radical. Es miembro activo de la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica, ESGO, y recientemente ha sido elegido representante nacional de España en ENIGO, que es la sección de jóvenes ginecólogos oncólogos de la ESGO, donde también codirige el Comité de Educación en Línea. Es autor de más de 80 artículos publicados en revistas de impacto y ha presentado más de 40 comunicaciones orales en congresos internacionales. Además, cuenta con 10 capítulos de libros publicados sobre temas de interés en su especialidad.
Su carrera se ha enriquecido con diversas experiencias internacionales y cursos avanzados en cirugía oncológica ginecológica, como la realizada bajo la tutela de la profesora Fotopolou en el Imperial College de Londres, especializándose en cirugía de cáncer de ovario avanzado. Es profesor colaborador de la Universidad de Navarra y en 2023 fue nombrado responsable del programa de formación de residentes de ginecología y obstetricia de la clínica de la Universidad de Navarra. Sin más, quiero empezar con la primera presentación del profesor Alcázar. Hola, queridos amigos, mi nombre es Juan Luis Alcázar, soy consultor senior en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirón Salud en Málaga y catedrático de Medicina en la Universidad de Navarra en Pamplona, también en España, y codirector del Centro de Formación TEC en Málaga. Es para mí un verdadero placer participar en este webinar sobre cáncer ginecológico auspiciado por la FLASOF. Y el tema del que yo les voy a hablar es el papel de la ecografía en la estadificación del cáncer ginecológico. Vamos a comenzar con el cáncer de ovario. Tradicionalmente la ecografía ha sido considerada una técnica de poca utilidad en este sentido. Y como ustedes muy bien conocen, la estadificación del cáncer de ovario es una estadificación quirúrgico-patológica con sus diferentes estadios. Por lo tanto, para realizar una correcta estadificación de esta enfermedad es necesario recurrir a la cirugía. Si bien es cierto que casi siempre o en la mayoría de las ocasiones, antes de la cirugía, vamos a realizar una valoración mediante técnicas de imagen para tener una idea de cuál es el nivel de extensión de la enfermedad, particularmente porque en el caso del cáncer de ovario avanzado, la cirugía citorreductiva es un factor pronóstico muy importante que cuando no se consigue el éxito de la citorreducción óptima o completa, podemos generar un problema, dado que tiene un impacto nulo en la supervivencia y puede causar mortalidad, y donde además tenemos alternativas a ese potencial fracaso en el objetivo quirúrgico de primera instancia, como es la quimioterapia neoadyuvante con la cirugía de intervalo o un protocolo de quimioterapia completa con citorreducción secundaria. Como les decía, la valoración por técnicas de imagen nos va a permitir detectar enfermedad extraabdominal y determinar o identificar potenciales criterios de no operabilidad que ayudarían a mejorar el manejo de determinados casos. La Sociedad Europea de Gineco-Oncología tiene claramente establecido cuáles son los criterios de no resecabilidad, que es algo diferente a no operabilidad. Por ejemplo, una paciente no candidata a cirugía es aquella paciente que no puede tolerar una cirugía muy agresiva que fuera necesaria para completar la resección total del tumor, mientras que los criterios de no resecabilidad son aquellos en donde desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista quirúrgico, pues no vamos a poder conseguir la citorreducción óptima o completa que se requeriría, como por ejemplo la carcinomatosis difusa en serosa intestinal, la infiltración profunda de la raíz del mesenterio, la afectación difusa o profunda del estómago, del duodeno o del páncreas, la afectación múltiple en diversos segmentos del parénquima hepático, la afectación del tronco celíaco, de las arterias hepáticas o de la arteria gástrica izquierda, la presencia de nódulos linfáticos no resecables y, por supuesto, fuera de lo que sería la enfermedad propiamente abdominal, la afectación parenquimatosa múltiple en el pulmón o incluso metástasis cerebrales. Por otro lado,
desde el punto de vista del manejo quirúrgico del cáncer de ovario, hay que reconocer que el cáncer de ovario o la cirugía necesaria para el cáncer de ovario, para poder obtener el máximo beneficio terapéutico, no solamente de estadificación, sino terapéutico, pues es una cirugía multivisceral peritoneal que puede requerir muchísimos actos o gestos quirúrgicos durante el proceso de la cirugía y que van a variar mucho de una paciente a otra. Puede requerirse la omentectomía o no, la cirugía intestinal o no, la cirugía de la vía urinaria o no, la colecistectomía, hepatectomías parciales, esplenectomías, pancreatectomías parciales. En definitiva, es una cirugía que indudablemente va a ser muy, podríamos decir, paciente dependiente. A la hora de tratar de estadificar y a la hora de tratar de valorar la capacidad o la potencial citorreducibilidad de la enfermedad, la laparoscopia se ha convertido en una herramienta muy útil porque mediante la valoración del índice de carcinomatosis peritoneal, particularmente el score de Fagotti, pues podemos identificar aquellas pacientes en las que no va a ser posible la citorreducción y evitar hacer laparotomías o esfuerzos quirúrgicos excesivos en pacientes en las que al final estamos abocados al fracaso. Es verdad que esta laparoscopia pues tiene también sus limitaciones porque nos valora parcialmente la enfermedad diseminada intraabdominalmente, pero también tiene sus limitaciones como la valoración del parénquima hepático, la valoración precisa del retroperitoneo o, por supuesto, la valoración extraabdominal. Es por ello que se recurre, como decía antes, a la imagen. Y el papel de la imagen fundamentalmente va a ser predecir la citorreducción y también diseñar qué cirugía le vamos a hacer a una paciente en particular. En este sentido, desde el punto de vista de la predicción de la citorreducción, lo más interesante sería identificar los casos no citorreducibles, de manera que las podamos derivar a protocolos de quimioterapia neoadyuvante y cirugía de intervalo o quimioterapia completa con citorreducción secundaria. Y dentro de las pruebas de imagen, pues fundamentalmente los gineco-oncólogos nos hemos basado en la tomografía axial computerizada y más recientemente por la tomografía axial de positones y la resonancia magnética por difusión de cuerpo entero. La ecografía en realidad tenía un papel muy limitado hasta la fecha, aunque yo voy a tratar de demostrarles cómo con un entrenamiento adecuado y con una experiencia adecuada, la ecografía puede llegar a tener un papel prácticamente similar al que puede tener la TAC o la resonancia, aunque no sea comparado con el PET. La ESGO establece claramente que la ecografía transvaginal y transabdominal debe de ser la primera técnica de imagen para el diagnóstico diferencial de los tumores de ovario y que con la experiencia suficiente podría plantearse la estadificación intraabdominal en el cáncer de ovario. Aunque hemos, digamos, confiado mucho en la imagen mediante TAC antes de la cirugía, la realidad es que en términos de sensibilidad y especificidad, el valor de esta técnica pues tiene sus limitaciones. Y la cuestión que surge es si la ecografía no es inferior a la TAC, teniendo en cuenta las limitaciones que el propio TAC puede aportar. Aquí tienen este metaanálisis publicado ya hace varios años, en el que se observa cómo la sensibilidad o la especificidad para valorar la presencia de enfermedad en determinadas áreas anatómicas, pues tiene claramente sus limitaciones, con sensibilidades que van del 20 al 60%. En el caso de la resonancia, parece que ofrece mejores resultados, pero lo cierto es que la información hasta ahora obtenida es limitada. Hay pocos estudios que puedan avalar su papel, aunque, insisto, es una técnica bastante interesante. Su principal inconveniente, particularmente en determinadas áreas geográficas del mundo, es su disponibilidad y, por otro lado, su coste. Y, por supuesto, en el caso de la tomografía por emisión de positrones, si ya teníamos o ya tenemos un inconveniente de disponibilidad y coste en el caso de la resonancia, en el caso de la PET, pues indudablemente mucho más. La PET claramente supera a la resonancia y a la TAC a la hora de identificar enfermedad en determinadas áreas como pueden ser
las adenopatías. Como les decía, la ecografía ha estado muy limitada durante muchos años como técnica de estadificación por imagen del cáncer de ovario. Es a principios de la década del año 2010 cuando surgen los estudios que van a ir evidenciando que esta técnica puede tener un papel. Para hacer la estadificación del cáncer de ovario mediante ecografía debemos emplear dos técnicas, la ecografía o dos aproximaciones, la guía transabdominal, la vía transabdominal y la vía transvaginal o transrectal en su defecto. Por vía transvaginal vamos a valorar fundamentalmente lo que es la pelvis y por vía transabdominal pues vamos a valorar perfectamente todo lo que es el abdomen medio y superior. Y la técnica ya quedó muy bien descrita en el año 2011 por la doctora Fischerova de Praga, y a partir de ahí han ido surgiendo estudios que han ido avalando el papel que la ecografía tiene en estos momentos para la estadificación del cáncer de ovario. Con la vía transvaginal, como les decía, pues podemos ver la carcinomatosis peritoneal, como vemos aquí estos implantes, en peritoneo, de la plica, de la pared pélvica, de superficie intestinal, sobre la serosa uterina. Podemos ver enfermedad sobre asas de ilion, sobre el recto sigma, como vemos aquí o como vemos aquí, adenopatías pélvicas, como vemos aquí o como vemos aquí, tanto en territorio de ilíaca interna como en territorio de ilíaca externa. Podemos ya por la vía abdominal evaluar la presencia de adenopatías en el territorio de la ilíaca externa o de la ilíaca común, afectación de asas de intestino delgado, de pared abdominal, de ciego, de apéndice, de sigma, la parte baja del epiplon mayor, como ven ustedes aquí, todo esto es un epiplon tumoral en el contexto de enfermedad por el cáncer. A nivel del mesogastro y de flancos, pues veremos el peritoneo de las paredes abdominal y gotera parietocólica, como es este caso, carcinomatosis, el peritoneo de gotera parietocólica, adenopatías del territorio aortocava, infrarrenales, afectación de la raíz del mesenterio, como vemos en este caso, o por supuesto el epiplón mayor. También veremos todo el colon y parte de los riñones. Y en la zona ya de epigastrio e hipocondrios, pues veremos el epiplón menor, como vemos aquí afectado, afectación del páncreas, afectación de la superficie hepática, adenopatías a nivel del territorio del tronco celíaco, es decir, por encima de los vasos renales, afectación del estómago, peritoneo diafragmático, como vemos en este caso, peritoneo diafragmático, a nivel del tracto biliar, vesícula biliar, como vemos aquí, afectación en superficie hepática, esplénica o parenquimatosa, aquí tenemos afectación de los vasos, de la superficie del bazo, y aquí tenemos una metástasis hepática en una paciente con cáncer de ovario. De manera que es evidente que sí que podemos estadificar la enfermedad en este sentido. El primer estudio que se publicó comparando la tomografía axial computerizada con la ecografía en la estadificación del cáncer de ovario, pues lo realizamos en Pamplona sobre una población de 93 pacientes con estadios 1 a 4 y llegamos a la conclusión que la precisión de ambas técnicas comparadas con el estándar quirúrgico, es decir, lo que se observó en la cirugía, pues era muy parecida, 71%, 75%, sin que existieran diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, parecía que la ecografía podía dar la misma información que el ATAC, o al menos no parecía inferior al ATAC. Posteriormente, un segundo estudio del grupo de Praga, de la doctora Fischerova, con una muestra un tanto inferior de 67 pacientes, ya comparó la TAC con la resonancia con la ecografía, llegando a la conclusión, cuando ven ustedes aquí el área bajo la curva para predecir la no resecabilidad de la ecografía, era ligeramente superior a la resonancia y a la TAC, sin que hubiera diferencias estadísticamente significativas entre las tres pruebas, y por lo tanto también avalaba en esta serie pequeña, como la de Pamplona, que la ecografía podría
cubrir perfectamente el papel de evaluación de la extensión de la enfermedad y predicción de resecabilidad en comparación con la TAC o con la resonancia. Es verdad que la ecografía tiene limitaciones, sobre todo cuando hay escasas citis, en pacientes obesas, con mala preparación intestinal y, por supuesto, la valoración del territorio extraabdominal. Sin embargo, se está trabajando ya para avanzar hacia la valoración de la pleura, el pulmón y el territorio pericardiofrénico. Es verdad que de momento hay muy pocos estudios, pero se está avanzando en ese sentido y probablemente con el entrenamiento adecuado también podríamos llegar a valorar la enfermedad a estos niveles. El estudio que, en mi opinión, viene a confirmar que la ecografía es una técnica absolutamente comparable a la resonancia y a la TAC, es el estudio ISAAC. El estudio ISAAC es un estudio prospectivo, multicéntrico, europeo, con más de 400 pacientes en 9 centros diferentes, en los que se ha comparado la ecografía, la TAC y la resonancia a la hora de predecir la cetoreducibilidad, establecer el índice de carcinomatosis peritoneal, y además se ha demostrado que esta técnica es reproducible, como se evaluó en este estudio. De manera que, a fecha de hoy, la realidad empieza a apuntar a que con una ecografía podemos estadificar el cáncer ovárico. Y es por esto que recientemente el documento consenso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, de la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica y la Sociedad Europea de Patología han venido a asegurar o a aseverar que la ecografía puede ser, como se observa en este statement o en este otro, la ecografía deben ser, ya sitúa la ecografía al mismo nivel, primera línea, que la resonancia para valorar la enfermedad locorregional, y como dice aquí también, una ecografía realizada por un experto puede ser utilizada para evaluar la extensión del tumor y valorar la resecabilidad a nivel del abdomen y de la pelvis. Por lo tanto, estamos ya en esa fase en la que tendríamos que plantearnos dar el salto a plantear la ecografía como técnica de imagen al mismo nivel que la resonancia o que la TAC, evidentemente con el entrenamiento adecuado. Lo mismo ocurre para la TAC o para la resonancia. En cuanto al cáncer de endometrio, pues también es una estratificación quirúrgico-patológica, como ustedes saben muy bien, que desde hace unos años ya se modifica con la clasificación molecular y se establecen los grupos de riesgo teniendo en cuenta no solamente los hallazgos quirúrgico-patológicos, sino también el perfil molecular del tumor. En realidad, desde el punto de vista de la ecografía, lo más relevante es la valoración de la infiltración del miometrio. Hay varios métodos. El método de Carlson, que es la ratio o la relación entre el espesor endometrial y el diámetro anteroposterior. Este sería un ejemplo de lo que sería una infiltración profunda cuando la ratio es superior al 50%, o un ejemplo de una infiltración superficial cuando la ratio entre el espesor endometrial y el diámetro anteroposterior del útero es inferior al 50%. El método de Gordon no lo voy a explicar en detalle porque es un método que se estudió en los 90 y que ya está prácticamente abandonado, y luego, pues lógicamente, tendríamos la valoración subjetiva. Aquí vemos un cáncer endometrio con muy buena interfase mioendometrial, lo cual indicaría que no hay infiltración o que en todo caso es una infiltración superficial, y en este caso, sin embargo, vemos un tumor que prácticamente llega a la serosa, como vemos aquí, y por lo tanto indicaría una infiltración profunda miometrial. La ecografía también permite valorar la afectación cervical de manera subjetiva. Tenemos una lesión en el fondo de la cavidad uterina, el cervix se ve sano o normal, por lo tanto no tendríamos que o no sospecharíamos infiltración cervical. De manera objetiva, pues es medir la distancia entre el borde inferior del tumor y el orificio cervical externo. Si esta distancia es superior a los 35 milímetros, en principio se indicaría o se debería establecer que el cervix no está infiltrado.
Como les he dicho, varios métodos para evaluar la infiltración miometrial. En realidad, este metaanálisis que publicamos ya hace más de 15 años demuestra que todos ellos son equiparables, no hay ninguno superior a otro. Probablemente el de Carlson es para los no expertos al menos el mejor, porque es el más sencillo y más reproducible. Y cuando vemos la capacidad diagnóstica de la ecografía, pues vemos que la sensibilidad para detectar infiltración miometrial va a oscilar entre el 80 y 85% de sensibilidad, la especificidad alrededor del 80-81%. En el caso de la afectación cervical, en este otro metaanálisis que publicamos también ya hace varios años, la sensibilidad es del 63% con una especificidad del 91%. La pregunta que surgía es, bueno, ¿es esto mejor? Igual o superior a lo que de manera estándar por imagen se suele hacer, que es la resonancia, y la respuesta pues viene dada en este metaanálisis, en donde se comparó la resonancia magnética con la ecografía y se observó que ambas técnicas tienen rendimientos diagnósticos equiparables. Por lo tanto, como ocurría en el cáncer de ovario, podríamos decir que con la ecografía podemos obtener rendimientos diagnósticos a la hora de determinar la infiltración miometrial similares entre ecografía y resonancia. En cuanto al cervix, exactamente lo mismo. Este otro metaanálisis que publicamos ya hace unos años comparaba la resonancia y la ecografía a la hora de detectar la infiltración miometrial en cáncer de endometrio, y como ven ustedes aquí, sensibilidades que rondan el 70%, especificidades que rondan el 90-95% y que son equiparables una técnica a la otra. La pregunta que surgía era si en los casos de bajo grado, donde endometrioides G1, G2, donde el perfil histológico es un perfil de bajo riesgo, la resonancia y la ecografía pues seguían siendo equiparables o no. Y en este metaanálisis que publicamos en el año 23, pues se confirma que la resonancia y la ecografía en este subgrupo de perfil de bajo riesgo desde el punto de vista histológico, es decir, carcinomas endometrioides de bajo grado, pues efectivamente ambas técnicas siguen siendo totalmente equiparables. Se estudió la ecografía 3D como método de valoración de la infiltración miometrial. Este metaanálisis del año 22 observa una sensibilidad del 84 con una especificidad del 82, que claramente es absolutamente idéntica, podríamos decir, al papel de la ecografía 2D. Por lo tanto, las diferentes técnicas de valoración de infiltración miometrial mediante ecografía 3D no superan a lo que la interpretación de la ecografía bidimensional ofrece. Esto es importante porque el mensaje que uno podría mandar es que uno no necesita un ecógrafo con sonda tridimensional para hacer una buena o correcta valoración de la infiltración miometrial. Y es por ello que en el caso del cáncer de endometrio, también la ESGO, en su actualización del año 24, establece que la ecografía transvaginal o transrectal o la resonancia se recomendarían para la estadificación local. Como en el caso del cáncer de ovario, en el cáncer de endometrio, la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica recomienda que la estadificación local se haga con ecografía o con resonancia. La sitúa, por lo tanto, al mismo nivel. Y para finalizar, nos vamos al cáncer de cervix. En el caso del cáncer de cervix, la estratificación ya es clínica, aunque en muchos centros ya se emplea desde hace años una pseudoestratificación quirúrgica, sobre todo para la valoración ganglionar, pero insisto, para la FIGO la clasificación sigue siendo clínica. Aquí el punto crítico está en la determinación de la enfermedad local, fundamentalmente la extensión a parametrios u órganos vecinos y ganglionar. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un cáncer de cervix con infiltración del parametrio, en este lado el caso izquierdo, el parámetro derecho. Aquí otro ejemplo de afectación del parametrio, este es el uréter, y el tumor está infiltrando el parametrio, atrapando el uréter. Y en este caso vemos que el estroma cervical la serosa cervical está bien conservada, es lineal, el tumor, aunque es grande, no infiltra el parametrio. Sería un tumor bulky, pero sin infiltración parametrial. Estos serían ejemplos. Aquí tendríamos un ejemplo de la afectación de la vejiga por parte de un tumor cervical,
como ven ustedes aquí, ¿vale? La vejiga está infiltrada, o en este caso una infiltración del recto. Esta es la muscular propia posterior del recto, aquí tenemos la muscular anterior, pero evidentemente se rompe por la infiltración del tumor en la cara anterior. Es bien cierto que esto, a poco que un gineco-oncólogo se le ocurra hacer un tacto rectal, lo va a poder detectar, salvo que la afectación fuera alta, que no es lo habitual en el cáncer de cervix. Podemos detectar adenopatías, como vemos aquí, adenopatías del territorio ilíaca externa, del territorio ilíaco común, también del territorio ilíaco interno. Y como en el caso del ovario y del endometrio, pues ya hay múltiples estudios que han analizado el rendimiento diagnóstico de la ecografía y comparado este rendimiento diagnóstico con la resonancia. En este metaanálisis que publicamos hace unos años, 9 estudios, 560 pacientes, comparamos la sensibilidad de la ecografía y de la resonancia para detectar la infiltración parametrial. Y ven ustedes cómo la sensibilidad de la ecografía es del 78, la de la resonancia del 68, de la especial 96 y del 91. No eran diferencias, no existían diferencias estadísticamente significativas, pero sí se demuestra cómo la ecografía es igualmente comparable a la resonancia para valorar la afectación del parametrio. En este otro metaanálisis posterior al nuestro, 11 estudios, una serie mayor de pacientes, volvemos a obtener datos interesantes como confirma el rendimiento diagnóstico de la ecografía para afectación del parametrio, pero también nos da información sobre las adenopatías. 50% de sensibilidad. Ojo, esto es muy parecido a la resonancia. El PET clarísimamente supera a la resonancia y a la ecografía en la evaluación de la afectación ganglionar en el cáncer ginecológico, pero volvemos a lo que hemos comentado al principio, es decir, con el PET tenemos un problema, ciertamente, de disponibilidad y de coste. Y es por ello que, nuevamente, la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica, dentro de sus recomendaciones de evaluación del cáncer de cervix, establece que la ecografía endovaginal o transrectal debe de ser una técnica de primera elección para valorar la extensión local del cáncer de cervix. Si queremos ver con precisión la afectación ganglionar, pues una de dos: o hacemos un PET o realizamos una estadificación quirúrgica. Y así se establece en este documento de consenso del año 24, es decir, muy reciente, de la ESGO en relación al cáncer de cervix. De manera que, básicamente, con esto que yo he explicado en esta charla cortita, pues se trata de poner de manifiesto cómo la ecografía realizada por una persona experta con el entrenamiento adecuado, eso es lo que hay que preocuparse, pues puede ofrecer un rendimiento diagnóstico parecido o, en todo caso, no inferior al que ofrecen técnicas tradicionalmente empleadas en la evaluación de la extensión de la enfermedad en el cáncer ginecológico, como son la resonancia o como es la TAC. Y nada más, muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta presentación y un fuerte saludo a todos. Muchísimas gracias, profesor Alcázar. Ahora pasamos a la segunda presentación del profesor Enrique Chacón. Saludos a toda la audiencia de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología. Soy Enrique Chacón, ginecólogo-oncólogo de la Clínica Universidad de Navarra, y es para mí un orgullo y un privilegio estar hoy aquí presentándoles los datos de nuestro estudio SUROVA. Aquí pueden ver la declaración de interés de nuestro grupo, y antes de comenzar me gustaría resaltar que este estudio fue presentado recientemente como plenaria en el Congreso celebrado en Roma de la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica, la ESGO. Del mismo modo, el paper definitivo está a punto de ser publicado en la revista International Journal of Gynecological Cancer. Y es que SUROVA significa cirugía en cáncer de ovario. Es un estudio internacional retrospectivo de cohorte observacional que compara la cirugía citoreductora primaria con la quimioterapia neoadyuvante y la cirugía de intervalo en pacientes con carcinoma de ovario. ¿Y por qué SUROVA? Porque aborda una de las preguntas más críticas en oncología ginecológica actualmente, y es que el estudio TRUST ofrece información de gran valor, pero se centra principalmente en centros altamente especializados.
Nuestro objetivo con Surova es reducir la brecha entre los ensayos clínicos y la práctica real, aportando información globalmente relevante que refleje la realidad clínica cotidiana. Y es que en los últimos años nuestro grupo ha adquirido gran experiencia en el diseño de estudios retrospectivos con una fuerte colaboración internacional, dando lugar a hipótesis y conclusiones de interés científico para toda la comunidad. Del mismo modo, debemos reconocer que ensayos prospectivos aleatorizados previos sobre este tema no han logrado aclarar las dudas que han surgido con el tiempo acerca del mejor abordaje inicial en el cáncer de ovario avanzado. Pasamos a los métodos. Nuestro estudio tiene un diseño muy sencillo. Hemos recogido una gran cantidad de información con más de 400 variables por paciente en una población global con cáncer de ovario avanzado que se sometió a cirugía primaria o quimioterapia neoadyuvante entre 2018 y 2019. El objetivo principal de nuestro estudio fue estimar la supervivencia global a 5 años considerando la muerte por cualquier causa en estas pacientes. Además, también hemos analizado la supervivencia libre de progresión. Las definiciones de los desenlaces en el estudio son estándar. Sin embargo, la supervivencia global incluye la muerte por cualquier causa durante el seguimiento, con el objetivo de captar la mortalidad debida a complicaciones de cualquier tipo. Surova incluye pacientes mayores de 18 años con cáncer epitelial de ovario, estadio 3B4B. Todas las pacientes recibieron su primer tratamiento entre enero de 2018 y diciembre de 2019 y los casos implicaban enfermedad considerada completamente resecable antes de la cirugía, esto es muy importante, con máximo esfuerzo por parte de los cirujanos gineco-oncológicos. Excluimos a las pacientes con histologías distintas a la epitelial, cáncer de ovario recurrente y aquellas con metástasis irresecables. Nuestro análisis estadístico se centró en el Propensity Score Matching, del cual tenemos bastante experiencia, para ajustar las diferencias basales entre los grupos de tratamiento, utilizando un caliper inferior al 5% para garantizar la comparabilidad de los datos. Además, aplicamos análisis de interacción para explorar cómo varían los efectos del tratamiento a lo largo del tiempo, reforzando de este modo la solidez de los resultados adquiridos en supervivencia. Las variables incluidas para equilibrar los grupos en el Propensity Score Matching se eligieron en función de su relevancia clínica y una evolución estadística preliminar. Así, la edad, la raza, el ECOG, las FITIS, el estadio 4, el CA125 y el grado tumoral se consideraron factores claves antes de la selección del tratamiento. Finalmente, diseñamos y lanzamos la página web de Surova con el objetivo de atraer a un gran número de investigadores en todo el mundo. Como resultado, fíjense, más de 350 centros mostraron interés preliminar en participar. Llegamos a los resultados y, como ven, recibimos datos de más de 3.500 pacientes en solo 7 meses. Creo que esto es muy importante destacar. También creo que es importante subrayar que el cuestionario era extremadamente completo, requiriendo más de 45 minutos de media para ser cumplimentado. Recogimos, como ven, información de casi 180 centros en casi 60 países en todo el mundo, con 1.100 pacientes de fuera de Europa. Tras las exclusiones, analizamos los datos de 3.286 pacientes con una edad media de 59 años, la mayoría con tumores de alto grado. Además, la tasa de resección completa del 71%, una tasa de complicaciones graves del 10%, una mortalidad posoperatoria a 30 días del 1,3% y, creo que esto también es importante, el 20% de nuestra cohorte recibió inhibidores del PAR, ya fuera en primera línea o en recaída. Con estas características, la mediana de supervivencia global fue de 65 meses y la supervivencia libre de progresión de 21 meses. Antes del ajuste por Propensity Score Matching, se observaron diferencias significativas entre los grupos de cirugía primaria y quimioterapia neoadyuvante. La mediana de supervivencia global fue de 71 meses para la cirugía primaria frente a 55 meses para la neoadyuvancia, con un 32% más de riesgo de muerte en el grupo de neoadyuvancia, destacando el beneficio en supervivencia de la cirugía primaria.
Estas diferencias, como ven en esta tabla, reflejan desequilibrios basales, ya que las pacientes con neoadyuvancia eran de mayor edad, tenían enfermedad más avanzada y más ascitis, lo que subraya la necesidad de ajuste. Con el Propensity Score Matching emparejamos 762 pares de pacientes equilibrando todas las variables claves comentadas. Con una tolerancia máxima del 0,05, la diferencia media del Propensity Score Matching fue cercana a 0, asegurando de este modo que los grupos estaban bien balanceados para realizar comparaciones precisas. Tras el emparejamiento, los resultados de supervivencia entre grupos fueron comparables. La mediana de supervivencia global fue de 67 meses para la cirugía primaria y de 65 meses para la neoadyuvancia, sin diferencias significativas. El equilibrio de variables clave sugieren que las características basales de las pacientes, más que el tipo de tratamiento, explican las diferencias en supervivencia observadas antes del ajuste. Un hallazgo que creo que es inesperado y que emergió es que las pacientes asiáticas mostraron una respuesta excepcional a la neoadyuvancia, una supervivencia tan favorable que la mediana de supervivencia no se alcanzó. En cambio, las pacientes no asiáticas tuvieron una mediana de 65 meses con una interacción significativa por raza versus tratamiento en el modelo de Cox. Para obtener conclusiones válidas, por tanto, las pacientes asiáticas debieron analizarse por separado. Al centrarnos en pacientes no asiáticas apareció un patrón interesante. Estén atentos. Las curvas de supervivencia se cruzaron a los 24 meses, lo que indica que el efecto del tratamiento cambia con el tiempo. Inicialmente, la neoadyuvancia parece más beneficiosa, pero a largo plazo, la cirugía primaria ofrece mejor supervivencia. 68 meses versus 57. Este patrón se confirmó con un modelo de Cox con interacción tiempo-tratamiento, revelando un cambio estadísticamente significativo con el efecto. En nuestro análisis observamos que los beneficios del tratamiento varían con el tiempo. Durante los primeros 24 meses, como ven, la neoadyuvancia parece algo más favorable, probablemente por menos complicaciones quirúrgicas tempranas, aunque la diferencia no es significativa. Sin embargo, después de 24 meses, la cirugía primaria mostró una ventaja significativa en supervivencia a largo plazo, sin alcanzarse en este caso la mediana de supervivencia global. Las complicaciones quirúrgicas de grado 3 o superior fueron más frecuentes en el grupo de cirugía primaria. El análisis de complicaciones posoperatorias resultó ser un efecto clave con un gran impacto en los resultados de supervivencia. Entre las pacientes y complicaciones, el beneficio en supervivencia favorece claramente a la cirugía primaria con una mediana de 73 meses frente a 60 meses. Sin embargo, cuando aparecen complicaciones, la supervivencia es similar entre grupos. Como pueden ver más adelante, las complicaciones son claves y es que esta diapositiva para mí es la diapositiva crucial de nuestro estudio. Y es que integrando el impacto de las complicaciones posoperatorias y de la enfermedad residual en los resultados de supervivencia, la mejor curva de supervivencia en Suroba corresponde a pacientes sometidas a cirugía primaria con resección completa R0 sin complicaciones, donde la mediana de supervivencia global no se alcanzó, fíjense en la gráfica, subrayando el potencial de la cirugía primaria completa cuando se evitan las complicaciones. Sin embargo, el escenario cambia cuando hay complicaciones. La neoadyuvancia ofrece mejores resultados de supervivencia que la cirugía primaria, incluso tras una resección completa. Esto revela para mí un hallazgo fundamental. Aunque la resección sea completa, R0, es crucial, su beneficio puede quedar neutralizado por las complicaciones graves que puedan suceder. Para concluir, nos complace compartir que hemos desarrollado una herramienta de predicción de supervivencia basada en los datos recogidos en nuestro estudio que incorpora variables con impacto en los resultados de las pacientes. Se trata del Suroba Risk Calculator. Diseñada para estimar la supervivencia en pacientes con cáncer de ovario, nuestro objetivo es validarla próximamente en futuros estudios. Les animo a descargarse el QR en nuestra web y utilizarla. Creo que puede ser de gran ayuda.
Y por último, llegamos a las conclusiones. Para mí, Suroba es uno de los mayores estudios globales en práctica clínica real sobre cáncer de ovario avanzado. Creo que aporta información clave sobre estrategias de tratamiento y resultados de supervivencia. Las pacientes asiáticas en nuestro estudio, esto es importante destacar, mostraron una respuesta excepcional a la neoadyuvancia requiriendo un análisis por separado. Igualmente, en pacientes no asiáticas, las curvas de supervivencia se cruzaron a los 24 meses y en este sentido la neoadyuvancia parece que es inicialmente más beneficiosa, mientras que la cirugía primaria completa ofrece mejores ventajas a largo plazo. Las complicaciones quirúrgicas impactaron de forma significativa la supervivencia, esto es clave. La mejor supervivencia, en principio, se logra con una cirugía primaria con resección completa, R0, y ausencia de complicaciones. El tratamiento debe personalizarse, equilibrando los riesgos tempranos y los beneficios a largo plazo. Y por último, creo que es de vital interés utilizar el Suroba Risk Calculator, ya que puede aportar estimaciones individualizadas de riesgo de mortalidad y recurrencia para nuestros pacientes, apoyando la toma de decisiones clínicas. Para terminar, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a este extraordinario equipo internacional de investigadores, cuyo generoso intercambio de datos buscó mejorar la supervivencia y marcar una diferencia real en la vida de las mujeres que enfrentan esta enfermedad. Como le gusta decir a mi querido mentor, el profesor Luis Chiva, creo que esta frase es la que mejor refleja la motivación de nuestro trabajo diario, que dice así: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a los dos profesores por sus excelentes presentaciones. Quiero empezar por el doctor Enrique Chacón para que haga algunos comentarios y le tengo aquí algunas preguntas. Profesor, en nuestros países donde predominan los centros, donde no hay centros enfocados a las cirugías en cáncer de ovario, sino hospitales generales oncológicos, donde hay pocos ginecólogos oncólogos que lo operan todo, eh, donde no hay un grupo enfocado en cirugía de cáncer de ovario, ¿qué usted cree que se beneficiaría más la paciente en una quimioterapia neoadyuvante, luego cirugía de intervalo o ir a la cirugía primaria de entrada? Sabemos que, por supuesto, existen varias variables para hacer estas elecciones. ¿Usted podría comentarnos sobre esto, por favor? Bueno, muchas gracias, Daisy. Lo primero, decir que es un orgullo estar aquí, un privilegio. Gracias por la invitación. Me acuerdo que nos vimos en el año 23 en Cuba, cuando nos invitaste también al profesor Alcázar y a mí. Y gracias a la FLASOC por la invitación. Y también es un privilegio estar aquí hablando junto a una leyenda de la ginecología como es el doctor Alcázar, que además de ser mi amigo y mi jefe, pues es mi director de tesis, o sea que es un privilegio, como digo. Y con respecto a lo que decías, es un poco la pregunta del millón, lo que todo el mundo trata de responder, es decir, neoadyuvancia o cirugía primaria. Es verdad que no es lo mismo pues, la vida real, que es un poco la pregunta que estás planteando, a los centros de excelencia. Y es ahí un poco cuando surgió Suroba. Suroba trata de responder a esa pregunta, de cerrar la brecha entre los grandes ensayos clínicos y la práctica clínica habitual. Yo quiero decir una cosa y es que o sea, venimos de 4 ensayos clínicos en cáncer de ovario que apoyan o ponen en valor que no hay diferencias entre la cirugía primaria y la neoadyuvancia. Como el quinto ha sido el TRUST, en centro de excelencia. Y, y esto pues, apoya que efectivamente aquellas pacientes o aquellas situaciones, pacientes que vivan en situaciones donde no tengan acceso a una cirugía o centro de cirugía de calidad, pues la neoadyuvancia pudiera ser una buena idea. Pero eso no puede ser una carta blanca para decir, bueno, pues hacemos una adyuvancia y no operamos nunca a las pacientes, que puede pasar, es decir, los pacientes solo van a cirugía, a quimioterapia y no a cirugía, o las operamos en centros que no tengan excelencia. La recomendación para aquellas pacientes o aquellos colegas que vivan en hospitales que no tengan cirugía de calidad es que deriven a las pacientes, porque esto es lo que más impacta en la supervivencia de las pacientes, mejora el pronóstico, disminuye las complicaciones
Y eso es un poco, o sea, por tanto, y por terminar, yo creo que la neoadyuvancia abre una puerta a una paciente que sea de una ciudad donde no haya un centro de referencia a empezar el tratamiento de neoadyuvancia e ir organizando la derivación a un centro de calidad. Esto es clave. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta que tenemos para usted, doctor, ¿podrías comentarnos algo de cómo está actualmente la situación del diagnóstico precoz y prevención en el cáncer de ovario? Todos sabemos que no hay una herramienta todavía definida para el diagnóstico precoz de esta enfermedad, pero bueno, podríamos decir cómo está esta situación, los estudios que están corriendo actualmente, los ensayos. Yo creo que esto es una pregunta que voy a tratar de responder, pero que seguro que el doctor Alcázar lo explica mucho mejor que yo. O sea, básicamente, como todos saben, pues hubo un ensayo clínico randomizado de origen británico en el que no se demostró una disminución de la mortalidad haciendo un cribado de cáncer de ovario basado en CA-125 y en ecografía. Creo que esto, insisto, el doctor Alcázar puede hablar mejor de ello. Y desde la parte quirúrgica, que es un poquito la que más me toca y la que más hago, yo soy cirujano oncológico, creo que la prevención fundamental a día de hoy, ya que el cribado con CA-125 y ecografía no es útil o no se ha demostrado útil, consiste en tratar de identificar a aquellas pacientes que tienen un riesgo aumentado, es decir, aquellas pacientes con una mutación en BRCA o síndrome de Lynch en las que podemos anticiparnos al desarrollo del tumor. No sé, Juan Luis, ¿qué te parece? Y me das la palabra a mí, en primer Muy lugar, bien, sí, Juan Luis, muy bien. muy buenos días a todos. Un placer estar con todos vosotros aquí desde México, que me encuentro próximo a empezar el Congreso de la ISUG. Bueno, Quique, un saludo muy grande, mi querido Quique que está ahí, que ya en breve va a defender su tesis doctoral. Y bueno, para ir rápidamente, es verdad que en el cribado del cáncer de ovario mediante el programa de ecografía ICIA 125, el estudio británico no demostró una disminución de la supervivencia. Aunque hay un dato oculto que interesa, o por lo menos que yo tengo muy en cuenta. Ese estudio se diseñó para demostrar que mediante el cribado anual con ecografía ICIA 125, la supervivencia de las pacientes mejoraba un 30%. Se calculó la N del estudio en función a esa diferencia de supervivencia y el estudio no demostró que el cribado anual mejorara en un 30% o más la supervivencia. Pero hay un dato oculto y el dato oculto es que a 5 años la supervivencia de las que se cribaran o se cribaron versus el grupo control alcanzó un 20% de mejoría. 20%. No alcanzó el 30%, que es para lo que estaba diseñado, y por eso las estadísticas nos indicaban la famosa P no significativa. Si combinamos ese dato con el hecho de que cada vez más son los estadísticos en el ámbito de la biomedicina que no tienen en cuenta lo que es el valor de la famosa P, yo creo que a cualquier mujer a la que se le planteara, oiga, usted mediante una determinación de CA 125 anual y una ecografía, si le tocara tener un cáncer de ovario, la probabilidad de curarse a 5 años es un 20% mayor. Creo que la inmensa mayoría de esas mujeres firmarían por hacerse una ecografía y un CA 125. Otra cuestión es lo que las autoridades sanitarias de los distintos países, y ahí cada uno es dueño de su casa, quisieran o no implementar un programa de cribado de cáncer de ovario en base a este dato que acabo de aportar. De manera que yo creo que el cáncer de ovario todavía nos queda un camino por recorrer en el cribado. Habrá que ver las técnicas de detección de RNA mensajero tumoral en sangre como test de cribado. Yo creo que ahí todavía nos queda un camino, pero no tan largo. Y probablemente, si los costes lo permiten, probablemente por ahí pudiera venir un sistema de cribado eficaz. Quisiera apuntar también, Daisy, que en Europa, en el grupo de Gemelli de Roma, está trabajando también en un cribado a través de la citología.
Se teoriza que algunas células se desprenden por las trompas y llegan hacia la vagina y el cuello del útero. Y ahí están mirando en principio mutaciones de P53 y algunas alteraciones histológicas. Es algo muy preliminar, pero también, como decía el doctor Alcázar, pues es algo en lo que se está trabajando. Muy bien, muy bien. Juan Luis, perdón, ¿podría ampliar un poco sobre el valor del ultrasonido en el estudio del retroperitoneo? Aunque mencionaste, o sea, hablaste en tu presentación, incluso en comparación con el PET para el estudio del retroperitoneo en el cáncer ginecológico. Sí, claro, cómo no. Hemos publicado recientemente un metaanálisis de cuál es el rendimiento diagnóstico de la ecografía para detectar las adenopatías en el cáncer ginecológico en general a nivel del territorio retroperitoneal, no en el territorio inguinal para el cáncer de vulva o vagina. Y el dato es que ofrece un rendimiento diagnóstico en términos de sensibilidad y en términos de especificidad muy parecido al que ofrece la tomografía axial computerizada y el que ofrece la resonancia magnética. De manera que en aquellos centros en donde no se disponga de una resonancia o de una TAC, la ecografía puede ser perfectamente una técnica que le sustituya. Son equiparables en términos de sensibilidad, que ronda el 50%, ¿vale? Es decir, hay una mitad de casos, un 50% falsos negativos. Contra lo que no va, por lo menos hasta a la fecha de hoy, contra lo que no puede competir en términos de sensibilidad, es decir, en la capacidad de detectar las adenopatías metastásicas, la ecografía es con el PET. Con el PET. Tampoco la resonancia y tampoco la TAC, con lo cual, de manera ideal, el PET debería ser la técnica de imagen a emplear para la valoración del retroperitoneo. ¿De acuerdo? Y lo he dicho durante la charla, es decir, el problema es la disponibilidad y el coste de esta herramienta diagnóstica. Indudablemente es muy elevada. Yo en este sentido creo que habría que plantearse una estrategia, digamos, inteligente, coherente, en donde apliquemos la tecnología en función del riesgo a priorístico. No es lo mismo enfrentar el riesgo de una adenopatía metastásica en un cáncer de cervix, un 1B1 o 1A2, que enfrentarlo en un tumor que ya es un 2B o un 3B. De manera que probablemente en los segundos casos, en los casos de tumores más avanzados, se tenga que plantear la realización de un PET, donde es mucho más probable la afectación de la enfermedad, o una estadificación quirúrgica eventualmente, mientras que en los estadios más precoces la ecografía podría tener su papel, dado que puede detectar aquellos o un porcentaje importante de aquellos casos en los que pudiera haber una enfermedad metastásica donde a priorísticamente el riesgo es menor. Muchas gracias. Por hacer Muchas gracias. un Sí, sí. pequeño comentario y enredar, Sí. decir que en los últimos años del doctor Alcázar en la Universidad de Navarra empezamos a poner en práctica, o sea, la combinación del imagenólogo, del doctor Alcázar y el cirujano, y en el manejo del retroperitoneo nos ayudaba, aunque fue una cosa muy preliminar, en la evaluación de aquellas adenopatías Balki altas, cerca de los vasos renales. Pues empezábamos con una sonda que él tenía especial, a ver un poco la relación de la adenopatía con los vasos, si el ganglio se deslizaba, se movía o no. Eso al cirujano pues le ayudaba a hacer el tailoring, a preparar mejor la cirugía. ¿Te acuerdas, Juan Luis? Sí, perfectamente, lo que es la ecografía intraoperatoria del retroperitoneo, sí. Muy bien, muy bien. Eso es una herramienta excelente para el cirujano para poder manejar el retroperitoneo de la mejor manera. Ahora nuestra presidenta del Comité de Cáncer Ginecomamario de aquí de la FLASO nos ha enviado una pregunta que también la ha puesto en el chat, que yo te hice en el último congreso, Juan Luis, que es cuántas horas o cuántas pacientes necesita valorar
un ginecólogo para poder hacer un ultrasonido pélvico de calidad. O sea, si organizamos un curso donde invitaríamos a un experto como tú, ¿para cuántas horas crees que serían necesarias para... De eso hablamos un poco en el Congreso en Cuba. ¿Recuerdas que queríamos, por supuesto, todos queremos tu presencia para la formación en estas especialidades? Por favor, ¿nos podrías ampliar sobre eso? Mira, el aprendizaje o la curva de aprendizaje de la estadificación locorregional del cáncer de cervix o del cáncer endometrio o del cáncer de ovario se debe de basar en dos puntos. Uno primero, que es la evaluación o sea, el saber dónde apuntar con el transductor ultrasonográfico para ver la estructura que te interesa ver. En el caso de la estadificación locorregional del cáncer de cervix o de endometrio, que estamos hablando básicamente de la valoración del parametrio en el cervix y de la infiltración miometrial y o cervical en el cáncer de endometrio, el entrenamiento de la técnica es relativamente sencillo, es muy corto. Probablemente con apenas 20 pacientes, un individuo alcanza el entrenamiento y la competencia para valorar esas áreas anatómicas y poder determinar eso. De hecho, con Quique publicamos un artículo de la curva de aprendizaje para el segundo punto, que el segundo punto es saber interpretar lo que ves. Sé dónde mirar y ahora tengo que aprender a interpretar lo que veo donde estoy mirando. Y ahí también las curvas de aprendizaje son cortas, son apenas de 30 a 35 casos. Con lo cual, en un centro que esté operando, que esté viendo aproximadamente 50 cánceres o 50 cánceres al año de uno o de otro, pues en menos de un año puede tener una persona perfectamente entrenada. Para un curso específico de eso, yo creo que lo que habría que plantearse es hacer el entrenamiento visual. ¿De acuerdo? El entrenamiento manual se puede plantear con el uso de algún simulador y el entrenamiento visual con casos clínicos. Y lo cierto es que en un periodo de, diría yo, 5 o 6 horas, podemos abordar perfectamente 30 casos de tanto de afectación parametrial del cáncer de endometrio, perdón, de cervix o valoración del miometrio en el caso del cáncer endometrio. Donde puede resultar más complicado porque ya requiere un entrenamiento, un aprendizaje de la técnica de examen ultrasonográfico del abdomen medio y superior es en el caso del cáncer de ovario, donde la curva de aprendizaje, en mi caso por lo menos, ha sido bastante más larga. Estamos hablando de unos 50 casos de cáncer de ovario evaluados para poder alcanzar la confianza y la competencia en la valoración esto. Por lo tanto, resumidamente respondiendo a tu pregunta, eventualmente en un curso de 5 o 6 horas se puede entrenar el cervix y el endometrio. El ovario no. El ovario requeriría un aprendizaje más extenso. Muy bien, muchas gracias. A ver, tenemos han participado más de 230 personas en el webinar. Estoy viendo aquí en el chat algunas preguntas. Hay una pregunta donde dice: ¿la ecografía es operador dependiente en cáncer de ovario? ¿Se podrían, con las imágenes que se toman, valorar la respuesta a la quimioterapia? Por supuesto, ya no es solo en el diagnóstico, sino en el seguimiento de la Claro. paciente. Claro. Claro que se puede evaluar. Es verdad que no hay ningún estudio que haya comparado, igual que sí lo hay en la estadificación prequirúrgica y en la predicción de la citorreducibilidad con el estudio ISAAC, como he comentado, no hay para el seguimiento no hay estudios, eso es cierto. Pero yo, extrapolando lo que sabemos de la valoración preoperatoria, entiendo o pienso que
perfectamente el ultrasonido se puede plantear como parámetro de seguimiento para sustituir la TAC o la resonancia en aquellos sitios donde se emplee esta técnica. Y no va a superar a la PET. El PET tiene mayor rendimiento, indudablemente, pero si no tenemos el PET, pues el ultrasonido nos puede apoyar. Sí, es que la PET es extremadamente cara y realmente Correcto. en nuestros países también el acceso a ella se hace mucho más difícil, incluso a veces hasta la tomografía. Por lo tanto, nosotros, la primera herramienta para nosotros y lo mismo en diagnóstico que en seguimiento, siempre es el ultrasonido. Eso es lo que Mm, ocurre en nuestros países. mm. Hay muchas felicitaciones por las charlas de todos los países que se han conectado acá en Latinoamérica, Nicaragua, Venezuela, México, Guatemala, por sus charlas. Realmente les doy las gracias nuevamente por haber respondido a ustedes dos grandes amigos nuestros de nuestro país que han venido. Ya el profesor Alcázar incluso es miembro de honor de nuestra sociedad, el profesor Enrique también es miembro de nuestra sociedad. Y bueno, espero que podamos juntarnos nuevamente en los próximos congresos o en los próximos webinars. Muchísimas gracias a los dos nuevamente por estar. Sé que las agendas de ustedes son bastante complicadas y han hecho un gran esfuerzo por unirse y compartir con nosotros todos sus conocimientos. Es para mí un verdadero placer, Daisy, de verdad, muchísimas gracias. Y, y estamos aquí para apoyar y tratar de contribuir, como siempre, al conocimiento y a la formación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Quique. Igualmente, subrayo lo dicho por el doctor Alcázar, nos tienen para lo que quieran. Está bien. Ahí está la doctora Carolina. No sé si quieres decir algo, Carolina. No, solamente agradecerle, doctora, a usted por la organización, ¿verdad? Y por conseguir a estos excelentes ponentes, ¿verdad? Con trayectoria y reconocimiento a nivel mundial. Para nosotros fue un honor tenernos en nuestro webinar y el esfuerzo de la doctora que organizó este bonito sábado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues un placer. Abrazos. Chao, chao, chao. Hoy, muchas gracias a todos por su tiempo y su aporte. Muchísimas gracias, doctor Alcázar, doctora Hernández, Carolina. Perdón, me tuve que salir y alcancé a entrar ahorita, estaba en otra reunión. Que estén bien. Un Gracias. saludo. Chao. Adiós, adiós. Chao. Éxitos, Alcázar, en tu Gracias. congreso. Chao. Chao.